Bienvenido a Apto para todo público. Saludamos a todos quienes sintonizan nuestra señal en los 6 cantones de la provincia del Carchi, parte de la provincia de Imbabura y parte de la provincia de Sucumbíos. Como siempre, recuerden, nos encuentra a través de nuestras redes sociales como Latina 96.5 FM. El día de hoy tenemos como invitado por la señal de Latina 96.5 FM al economista Ramiro Narváez, asambleísta por la provincia del Carchi y presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, quien nos viene a dar a conocer, pues, en esta ocasión, información importante, sobre todo relacionada con la Ley de Desarrollo Fronterizo. Muy buenos días, economista, señor asambleísta, bienvenido nuevamente a los estudios a la señal de Radio Latina. Pues esperamos que le esté yendo muy bien en sus labores. Sea bienvenido a esta estación. Muchísimas gracias, estimado Dani. Siempre un gusto estar en este medio de comunicación que tanto apoyo nos ha dado, apoyo para informar a la ciudadanía respecto a los trabajos que venimos realizando en la Asamblea Nacional. Ustedes se constituyen en un aliado importante tanto para la ciudadanía como para los políticos o las autoridades, para que se pueda informar si se está trabajando, no se está trabajando, si se le está cumpliendo al pueblo o no se le está cumpliendo al pueblo. Estimado Dani, imposible no dejar de mencionar o imposible dejar de mencionar ese triunfo grandioso de Polet y Anaís, deportistas carchenses que obtuvieron en los Juegos Paralímpicos oro y bronce en impulso de bala. De Tumbatú, de Bolívar, del Carchi. Imagínate, Dani, con las 2 medallas que estas 2 bellas mujeres han conseguido, valiosas mujeres han conseguido. Tenemos ya 4 medallas en este año, la de Richard Carapaz y la de Tamara Salazar. A mí me ha generado una gran alegría. El Carchi, a pesar de ser una provincia
que ha estado sin presupuesto en el tema deportivo, que ha estado abandonada con políticas de fomento de actividad productiva y apoyo a los deportistas, consigue estos logros. Eso me da más fuerza porque así como ellas cumplen su rol en lo deportivo, todos debemos cumplir nuestro rol en la actividad que tengamos. En mi caso, mi compromiso también tiene que ser sacar medalla de oro en la Asamblea Nacional, Dani. ¿Cómo se lo logra? Con un trabajo eficiente, con un trabajo honesto, con un trabajo honrado. La Asamblea Nacional está pasando por un mal momento. Somos 137 asambleístas, 3 asambleístas han sido denunciados por posibles actos de corrupción. Eso quiere decir que no todos llegaron a la Asamblea con el mismo compromiso, pero sí quiero decir a la ciudadanía que en su gran mayoría los asambleístas fuimos a trabajar y estamos demostrando día a día ese compromiso con el pueblo. Dani, como buen carchense, conjuntamente con mi equipo, trabajamos 24/7. Nosotros pasamos en la oficina, en reuniones de la comisión, en equipos técnicos, en análisis de las leyes, preparando la plenaria, de lunes a viernes. Somos, si no me equivoco, somos la única comisión de la Asamblea que trabaja de lunes a viernes en jornadas completas y largas, porque para eso fuimos. Y los fines de semana realizamos trabajo telemático a través de las redes sociales. Ese desprestigio de la Asamblea tiene que acabar. Cuando identifiquemos que hay malos asambleístas que están beneficiándose o beneficiando a un grupo, tienen que ser denunciados y tienen que ser procesados, Dani. Por eso, un pedido a la ciudadanía. Si el ciudadano carchense, si el ciudadano ecuatoriano sabe que un asambleísta o cualquier funcionario público está tramitando cargos, tiene que denunciarlo, porque atrás de esos cargos hay algo bastante grave que es la venta de conciencia. Dani, ¿por qué un asambleísta puede tener acceso a cargos en el sector público? Porque está vendiendo su conciencia y se está comprometiendo con el Ejecutivo para votar a favor de determinadas leyes o en contra de determinadas leyes. Y uno tiene que ir a responder al pueblo que lo eligió. Por eso debemos identificar estos casos. A mí me han llegado varias denuncias que tienen que ser comprobadas, que efectivamente tienen que ser comprobadas, pero me han llegado varias denuncias de asambleístas a nivel nacional. No me refiero específicamente al Carchi porque después se ponen susceptibles, pero a nivel nacional que están tramitando puestos en el Ministerio de Salud, en las comisiones de tránsito, en el Ministerio de Obras Públicas, en el de Deportes, en varios ministerios, y eso tiene que acabarse, Dani, para que nosotros nos dediquemos a trabajar. En lo referente, Dani, al tema fronterizo, efectivamente, ustedes saben que está vigente una ley de desarrollo fronterizo que necesita ser modificada para poder incrementar los beneficios que podría generar en todos los cantones de frontera. Hay 3 propuestas de reforma, una presentada por el ex asambleísta Byron Zuquilanda, otra por la asambleísta Silvia Salgado como representante de los asambleístas de frontera, y otra por Lucía Plasencia, asambleísta de la Izquierda Democrática de la provincia de Loja, que actualmente está en funciones. Una excelente compañera, una compañera valiosa. Estas propuestas tienen que ser unificadas y a estas propuestas tienen que sumarse todas las recomendaciones que se generen por parte de la ciudadanía y las entidades del Estado. ¿Qué hemos hecho, Dani? Porque aquí nadie es protagonista en esta historia de la reforma a la ley de desarrollo fronterizo. Aquí hay que trabajar en equipo, aquí no tiene que protagonizar nadie. Nosotros tenemos que lograr que todos participen. Hemos enviado ya el pedido de información y de aportes a las juntas parroquiales, a los municipios y a las prefecturas que están en línea de frontera, para que nos hagan sus aportes. Vamos también a coordinar con las cámaras, con los comerciantes, con los artesanos, con los agricultores, con los ganaderos, para que nos hagan sus observaciones y tengan el espacio para aportar en esta reforma, porque esto tiene que ser de todos. También, Dani, es importante mencionar que las instituciones del gobierno deben también aportar. Por eso ya hemos realizado varias reuniones. Hemos estado con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Agricultura, con Cenecit, y vamos a seguir reuniéndonos con todas las instituciones que directa o indirectamente estén vinculadas con el tema del desarrollo fronterizo. Esa es
nuestra tarea, esa es nuestra obligación. Y algo importante que no quiero dejar de decir, Dani, también necesitamos apoyo de la cooperación internacional. La GIZ, institución alemana, ya ha tenido una reunión de trabajo con nosotros, varias reuniones telemáticas, telefónicas con nuestros técnicos, y ya hay una propuesta para poder trabajar en equipo conjuntamente con ellos. Ese es nuestro trabajo, pero nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que esta ley de desarrollo fronterizo sea participativa, para que nadie se quede afuera sin aportar, para que la construyamos como carchenses y como territorios de frontera. Insisto, aquí no hay protagonistas, yo lo que hago es liderar, monitorear, planificar, organizar, dirigir, pero el trabajo es de todos. Al ser presidente de esta comisión, esa es mi tarea. No hay protagonistas, es un trabajo en equipo, estimado Dani. Con respecto a la ley que mencionamos de desarrollo fronterizo, pues es una ley que ya prácticamente son más de 3 años que fue aprobada y ahora se está realizando, como usted lo dice, ¿no?, convocando a los distintos sectores involucrados para realizar las modificaciones, las reformas correspondientes. Sin embargo, constantemente pues ha habido manifestaciones de distintos grupos, expresiones de distintos grupos de autoridades, de pobladores, sectores económicos, justamente de los cantones fronterizos, que expresan que pese a que la ley estaba promulgada, ahora se la va a reformar. Sin embargo, no se ha logrado cumplir, hay muchos beneficios que incluso pues estarían en manos del Ejecutivo y no se lograron cumplir. ¿Cómo hacer que en esta ocasión, ya con las reformas que también pues imaginamos contemplan muchos beneficios, muchas situaciones positivas para la frontera, pero para que esto llegue a cumplirse, esto llegue a realizarse y no quede solo en la ley, situación que hemos visto muchas veces, ¿cómo hacer para que esto pueda suceder? Mira, Dani, tu observación es muy importante porque lastimosamente muchas leyes, y que son muy valiosas, se quedan en papel y quienes están obligados a implementar esas leyes, a ejecutar esas leyes, a que se activen, a que entren en acción, no lo hacen. Y aquí siempre el trabajo de los asambleístas, los que estamos y los que vengan a futuro, tiene que ser el fiscalizar que las instituciones del Estado puedan efectivamente poner en práctica esas leyes y que cumplan con lo que la norma legal manifiesta. Hoy hay una ley vigente, tú lo dijiste, y esa ley, a pesar de estar vigente y a pesar de tener muchas debilidades, tampoco las instituciones la han llevado adelante. Por eso hemos iniciado, Dani, un proceso de fiscalización y estamos reuniéndonos con todas las instituciones, directa o indirectamente involucradas con el tema del cumplimiento de la ley actual, para que nos expliquen qué se ha hecho por los territorios fronterizos. Aquí hay que ir más allá de los discursos, Dani, esa vieja política de hablar y de hablar y de hablar y de prometer, pero no cumplir, tiene que quedarse en el pasado. Esos son los políticos viejos. La política nueva exige trabajo transparente y permanente. Hay que hablar, pero también hay que hacer. Nosotros hace varios meses, Dani, iniciamos un proceso de fiscalización para que las instituciones que tenían que invertir en frontera nos expliquen si lo han hecho o no lo han hecho. ¿Qué hemos comprobado? Que no lo han hecho. También hemos realizado un segundo comunicado, Dani, para que nos expliquen cómo se va a incorporar en la planificación del próximo año elementos que nos garanticen a nosotros que efectivamente van a invertir en territorios de frontera. Ese es el trabajo del legislador. Ahora, yo insistí, Dani, en decirte que aquí no hay protagonismos. En la comisión también está José Luis Vallejo, asambleísta de la provincia del Carchi, y él está en la subcomisión que justamente está tocando el tema de fronteras, y el trabajo se lo hace coordinadamente con él y con Augusto Guamán de la provincia de Sucumbíos. Hay que saber reconocer cuando la gente está participando en estos procesos, no porque somos de distintos partidos políticos, yo voy a minimizar el trabajo que viene haciendo José Luis Vallejo en esta subcomisión. ¿Qué hemos hecho también en las reuniones que estamos teniendo con los ministerios para recibir sus aportes para las reformas a la ley? Estamos aprovechando también para recordarles y para preguntarles cómo están los presupuestos para invertir en los territorios de frontera. Es la única forma. Si no exigimos, si no nos dedicamos a trabajar, Dani, esto no va a cambiar. Las provincias fronterizas han sido relegadas. Los índices de pobreza
son más altos en las fronteras. Imagínate, en la frontera norte el índice de pobreza es del 37%, en la Amazonía el 48% de pobreza y a nivel nacional es el 32%. Es decir, las provincias de frontera de largo estamos sobre el promedio de pobreza a nivel nacional. Y no es el único indicador que nos preocupa. Hay otros indicadores económicos que dan muestra de la poca atención que estos territorios han recibido, Dani. ¿Cuál es la tarea del asambleísta? Cambiar esta realidad o luchar para cambiar esta realidad hasta donde nuestras competencias nos lo permitan. Por eso yo te agradezco este espacio, porque nos permite informar a la ciudadanía de todo nuestro trabajo. Y hoy hemos pedido un espacio para hablar sobre la ley de fronteras, pero Dani, no es el único tema que estamos tocando. Por temas de tiempo, nos dedicamos a explicar un solo tema, pero estamos viendo el tema de los maestros, estamos viendo el tema de la ley orgánica de educación superior, estamos viendo el tema del pago de los bonos o los incentivos jubilares a los profesores que ya se jubilaron y que necesitan que se les reconozca esos valores para poder invertirlos en vida, pues Dani, y no se les ha entregado. Tenemos justamente una reunión hoy día con algunos dirigentes a nivel nacional respecto a este tema. Estamos revisando el presupuesto que se ha entregado al Comité Olímpico y a las federaciones deportivas. Imagínate, la Federación Deportiva del Carchi es una de las que menos recibe recursos. Y el Carchi ha obtenido 4 medallas olímpicas. Esto es histórico. Imagínate si la federación recibiría los recursos que efectivamente aportarían para potencializar esas capacidades que nuestros deportistas tienen. ¿Cuántos deportistas con capacidades para llegar a las Olimpiadas se quedaron en el camino por no tener apoyo? Ahí hemos perdido mucho y hay que recuperar ese espacio. Y así, Dani, estamos trabajando en muchos temas. No te olvides que el presidente de la República envió la proforma presupuestaria. Afortunadamente, una de mis carreras es de economía y eso me permite tener una visión respecto a los errores, digamos, de cierta manera, o imprecisiones que el gobierno comete en esta proforma que nos envían. Y ahí también estamos trabajando con todo el equipo para hacer observaciones al presidente. Hemos sido testigos de que esta asamblea tiene, Dani, toda la voluntad de hacer un trabajo diferente. Que 2 o 3 asambleístas no estén comprometidos con la institución no quiere decir que esta asamblea en el futuro no marque la diferencia que el pueblo necesita. La corrupción tiene que ser combatida. Nuestra voz, Dani, se ha hecho escuchar. El Carchi tiene que estar seguro que está bien representado. Nuestra comisión es una de las más productivas de la asamblea, Dani. Tiene 31 reuniones de comisión y 16 reuniones técnicas, 47 reuniones en 3 meses. Eso es muestra del gran trabajo que el equipo viene realizando. Y muchas comisiones también están a ese ritmo. Nuestra voz, Dani, como carcheses, ha sido escuchada a nivel nacional. Ustedes deben haber visto. Teleamazonas, Ecuavisa, TC, entre otros medios de comunicación, han recogido nuestros comentarios porque los hacemos de manera clara y contundente, reclamando cuando hay que reclamar y apoyando cuando hay que apoyar. El día sábado tuvimos la oportunidad, Dani, de ser entrevistados por un medio internacional. Si bien es cierto, representamos en estas entrevistas al Ecuador, pero no olvidamos que somos carchenses y también representamos al Carchi, estimado Dani. Así que ese es el trabajo que venimos realizando. Yo espero tener este espacio siempre con ustedes para poder transmitir a la ciudadanía, a los julianos, a los carchenses, del trabajo que venimos realizando. Siempre es bueno pues que nos den a conocer el trabajo que realizan, como usted lo ha dicho también se ha observado, ¿no? Toda la actividad que realizan, como yo le decía antes de iniciar esta entrevista, pues se lo ve que anda por distintos lugares y en un sinnúmero de actividades. Y es bueno, ¿no?, que conozca la población lo que se está haciendo en el ámbito local que puede afectar a la frontera como en el ámbito nacional. Y usted lo ha mencionado con respecto a la situación de la comisión que usted preside. Me gustaría conocer de pronto qué se está realizando, se ha llegado con algún análisis o alguna determinación con respecto a la situación carcelaria que se está viviendo en los centros penitenciarios del país, que pues constantemente se están presentando situaciones de violencia en mayor o menor escala, pero ¿qué trabajo se está enfocando hacia esta situación? Mira, Dani, ese es un tema sumamente importante, lo hemos tomado con total seriedad. Apenas asumimos las funciones, fue el principal tema que iniciamos a fiscalizar. Las cárceles deben cambiar
en su estructura, el modelo que utilizamos para tener estos procesos de rehabilitación social a las personas privadas de la libertad, o como técnicamente se les llama PPL, debe cambiar. Ya no se trata solo de cambiar de autoridades, ya no se trata solo de poner más recursos a este sistema. Hay que iniciar una reestructuración profunda de la organización y del modelo de gestión para rehabilitación social. ¿Qué pasa hoy día? Tienes, por ejemplo, hacinamiento. Cárceles en donde deberían estar 30,000 PPLs, están 40,000 PPLs. Es decir, los espacios no dan para poder iniciar un proceso de rehabilitación adecuada y tener separados a los PPLs. Es decir, hoy día están mezclados personas que cometieron un pequeño delito con personas que cometieron un gran delito. Y claro, en ese ambiente se asocian o terminan aliándose a estas organizaciones delictivas para proteger su vida, para no ser atacados, y ya son parte, alguien que entró por un delito pequeño termina siendo parte de una organización que está activada en delitos mayores. Y entonces, ¿de qué proceso de rehabilitación hablamos? Si cuando entró no tenía la intención de pertenecer a una banda delictiva. Otro tema importante en el hacinamiento es que hay un abuso de la prisión preventiva, Dani, es decir, cuando a alguien se le acusa de algo, mientras se hace la investigación, puede defenderse en libertad cuando el delito no es mayor. Pero sin embargo, en Ecuador, automáticamente el fiscal propone al juez y va a prisión preventiva, y eso aumenta el hacinamiento. Otro tema, es importante mencionarlo, que cuando los delitos no son mayores y tú has cumplido el 60 o el 80% de tu pena y has tenido un comportamiento adecuado, tú puedes cumplir el resto de la pena fuera de este espacio, teniendo un trabajo, haciendo un aporte a la sociedad, haciendo trabajo comunitario. Pero estos trámites que tienen que ser ágiles y rápidos, lastimosamente son complejos e incluso se han prestado para actos de corrupción, y entonces tienes que pagar para que te ayuden a obtener esa prelibertad o ese régimen abierto o semiabierto, como técnicamente se llama. Eso hace que tengamos una población carcelaria alta. Otro tema, Dani, es los filtros de seguridad. Entran armas, fusiles, entran granadas de mano, celulares, cuchillos y todos los dispositivos o todos estos artículos que les permiten que se generen actos de violencia al interior de las cárceles. ¿Cómo logras mitigar eso? Invirtiendo en tecnología, inhibidores de celulares, detectores de metales, fortalecimiento en la periferia de los centros penitenciarios, adecuados procesos de revisión a las personas que entran a los centros carcelarios. Entonces, todo el sistema está equivocado, todo el sistema está deteriorado. Y hoy recibimos ya una observación de un organismo internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya le llama la atención al Ecuador, le dice, vean, Ecuador, hay 121 muertos en lo que va del año. ¿Qué está pasando? Tomen acciones inmediatas. La Corte Constitucional del Ecuador también ya le observó al Estado y le dice, realicen un plan integral para garantizar una reforma en estos espacios, en los centros de rehabilitación social. Es decir, ya hay muchas instituciones que han alertado al gobierno respecto a la urgencia de tomar medidas drásticas. La misma Asamblea, estimado Dani, la misma Asamblea, a través de la comisión que presido, hemos hecho ya observaciones y exhortos al presidente de que se tomen acciones inmediatas. Por lo tanto, estamos nosotros a la espera de que así sea, pero vamos también a seguir presionando. Hicimos un proceso de fiscalización en donde se evidenció todo lo que yo estoy comentando aquí, Dani, que el actual modelo no funciona, que debe haber una reforma integral. Esto lo hemos dicho en los medios nacionales y en los medios internacionales. Le hemos dicho al mismo Ejecutivo de que tome las acciones. Estamos seguros de que lo va a hacer, porque caso contrario nosotros desde nuestras competencias seguiremos insistiendo para que así sea, estimado Dani. En otro tema que también correspondería a la situación de la soberanía y la seguridad, pues hace unos meses prácticamente se dio a conocer el préstamo de armamento a Bolivia por parte del gobierno anterior. Hace 2 o 3 días también se dio a conocer que la misma situación se había presentado con el gobierno de Colombia y el gobierno anterior. Se está indagando sobre esta situación. ¿Qué acciones se puede tomar con respecto a esto?
Mira, Dani, este es un tema. A ver, uno podría decir no hay problema que haya cooperación entre países. Si en algún momento determinado el Ecuador requiere de algún apoyo de sus hermanos países, sería importante que lo tenga. Pero aquí el tema va más allá. Primero, eh, hay instrumentos internacionales que nos permiten asegurar que ese préstamo haya sido legal. Estamos revisándolo. Hay dos instrumentos internacionales en que se basan para hacer ese préstamo, pero estamos revisando si es que efectivamente el país estaba facultado para realizar ese préstamo. Segundo, Dani, la forma o los procesos que se siguieron para entregar esas herramientas a Bolivia fueron los adecuados, se siguieron todos los procesos adecuados para que se cumplan las normas en este proceso de entregar esos elementos antimotines al hermano país de Bolivia. También lo estamos investigando. Y algo importante, Dani, tercero, es un préstamo. Ya se devolvieron esos instrumentos, esas herramientas antimotines. El Ecuador ya recuperó. El país boliviano ya fue recíproco en decirle, le devuelvo o le compenso seguramente con estas herramientas de la misma calidad que tendría que comprarlas para reponerle al Ecuador, pero ya se hizo ese proceso. Entendemos que no. Hay también una denuncia que está circulando respecto a algo similar con el hermano país de Colombia y estamos nosotros investigando. Dani, yo no quiero satanizar el hecho de que haya cooperación internacional. Lo que sí le compete a la Asamblea es de que se cumplan las normas y que todo esté dentro de la ley. Porque caso contrario, aquellas personas que la incumplieron tendrán que responder. Este proceso de investigación no solo es impulsado por la comisión, o mejor dicho, el origen de estas investigaciones y proceso de fiscalización es motivado por uno de los asambleístas de Izquierda Democrática, un gran amigo, Rodrigo Fajardo, de Cuenca, de la provincia Azuaya, que es uno de los que ha impulsado, entre otros asambleístas, es uno de los que ha impulsado esta investigación y nosotros como comisión estamos prestos para continuar con este proceso. Pero nada puede quedar en la impunidad, Dani. Cuando hay estos temas tenemos que llegar a las últimas consecuencias y así lo haremos. Usted topó este tema sobre el que le voy a preguntar al inicio de esta entrevista, ¿no? Y es la situación que se vive en la Asamblea. Pues lastimosamente hay situaciones positivas y situaciones de beneficio al país, pero que a veces no son tan publicadas, no tan publicitadas, por decirlo de una forma. Mientras que situaciones negativas que se pueden presentar dentro de esta institución del Estado, pues se convierten como en un boom, ¿no? Que tal asambleísta está inmerso en un hecho de corrupción o existe sospecha de que otro asambleísta puede estar teniendo, como usted lo dijo, buscando cargos, influyendo en esta situación. Y recuerdo, esto me rememoraba a la época cuando lo entrevistamos en épocas de candidatura, en donde yo le preguntaba que de llegar a la asamblea, cómo hacer para cambiar la imagen que tiene la asamblea en general en la anterior asamblea, y hablando de la actual asamblea para que esta imagen no se vuelva a repetir, ¿no? Que esto que estamos viendo, pues sí son, como usted lo dijo, son 3 casos, son pocos casos comparados con el número de asambleístas que existen, pero están dándose a conocer muy fuerte y esto está afectando la imagen institucional de la asamblea. Sí, Dani, la mejor forma, bueno, aquí hay varios elementos. Primero, creo que los asambleístas debemos ser tan honestos de transparentar nuestras cuentas. Ya lo hicimos en la etapa inicial, pero que sean públicas. Yo soy un hombre de escasos recursos, tengo una vida económicamente estable, pero no tengo ni propiedades ni nada por el estilo. El único patrimonio que tengo es un departamento. No tengo absolutamente nada más. Si luego de ser asambleísta asomo con grandes vehículos, con departamentos, es sospechoso porque el sueldo es un sueldo digno, pero que no te permite enriquecerte, te permite vivir dignamente y cubrir tus gastos. Entonces, aquellos que han vivido o que han estado en el sector público y asoman con grandes patrimonios, sospechoso, porque un trabajador público no se enriquece, Dani. Un servidor público puede tener un sueldo digno, pero no es para enriquecerse. Entonces, debemos sospechar de aquellos funcionarios públicos que asoman con fortunas y con grandes cantidades
de dinero. Entonces hay que transparentar nuestra economía. Lo segundo, hay que fortalecer a las instituciones que controlan estos actos de corrupción, que investigan los actos de corrupción. En la Asamblea, por ejemplo, nuestra comisión de ética, que debe, ¿no es cierto?, iniciar los procesos respectivos cuando haya estas irregularidades. Y lo tercero, que no quede en la impunidad. O sea, cuando alguien comete un acto de corrupción y no pasa nada, ese es un mal ejemplo para los que vienen atrás. El pueblo ecuatoriano tiene que saber que quien cometió actos de corrupción tiene que pagar las consecuencias, Dani. Y lo cuarto, hay que hacer una alianza con ustedes, con la ciudadanía y los medios de comunicación. Si ustedes evidencian que un político está cometiendo actos de corrupción, denúncielo. Ayúdenos a frenar esa vieja política. Lastimosamente en el pasado se pensaba que el político no servía al pueblo, sino que entraba a enriquecerse. Hoy no es así, Dani. Hoy hay una nueva generación de políticos que vamos a salir de nuestras funciones con el mismo patrimonio con el que ingresamos. Porque, insisto, el sueldo nos permite tener una vida digna, pero no te permite enriquecerte. Si tú ves que un político se enriquece, seguramente o probablemente es porque cometió o está cometiendo actos de corrupción. Yo, como Ramiro Narváez, no he tramitado ningún cargo público. Sin embargo, tenemos serias denuncias de asambleístas que están gestionando, ¿no es cierto?, algunos cargos públicos o que ya han gestionado ciertos cargos públicos en direcciones, en ministerios del Ejecutivo. Esa es una compra de conciencia, porque eso no es de gratis, pues. Si yo meto a una, no sé, pongamos como ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, si yo logro que entren ahí a trabajar en las diferentes áreas del Ministerio de Obras Públicas, varios amigos míos, para congraciarme con ellos, me van a pedir algo a cambio, Dani. Y seguramente va a ser que vote a favor o en contra de determinadas leyes. Y entonces, en ese momento, yo dejo de responderle al pueblo ecuatoriano, al pueblo carchense, y empiezo a responderle a quien le debo favores, que en este caso sería al gobierno nacional. Entonces, tenemos que manejarnos de manera honesta, Dani. Si somos asambleístas, tenemos que ir a legislar y a fiscalizar, a crear o a reformar leyes y a garantizar que todas las instituciones del Estado tengan también la obligación de cumplir esas leyes. Caso contrario, no estamos cumpliendo nuestro rol. A mí, por ejemplo, ¿qué me preocupa este momento? Cumplir un buen rol. Yo le prometí al pueblo carchense que voy a ser un asambleísta de calidad y que la comisión que presido será la mejor de la asamblea. Ahí tengo que enfocarme. Tengo que poner el 110% de mi energía en ser un buen representante de mi provincia, de generar las leyes que el Ecuador necesita, que el Carchi se sienta orgulloso de su asambleísta. Y no es por vanidad, Dani, es por ser carchense. Mi nombre seguramente quedará olvidado luego de que nosotros procesemos las leyes que el Ecuador necesita. Pero lo que sí perdurará son esas leyes que van a beneficiar a la ciudadanía. Entonces no hay que buscar la gloria, no hay que buscar la vanidad, hay que buscar trascender a través de nuestros actos, de que nuestros actos generen bienestar para otros. Así nuestro nombre quede en el total anonimato, porque ese es el verdadero sentido del servicio, Dani. Un político que no se preocupa de servir a los demás, de construir un ambiente para que los demás tengan oportunidades de desarrollo, no es un verdadero político. No estamos aquí para enriquecernos. En este caso, Ramiro Narváez, luego de sus funciones, te aseguro, Dani, que tendrá el mismo patrimonio con el que entró. Así que ese es el llamado a los 137 asambleístas. Nuestra voz ha sido escuchada a nivel nacional, ha sido escuchada a nivel internacional, y lo que queremos demostrar a todos es de que la asamblea que hoy hay es una nueva asamblea, de que esas viejas prácticas tienen que ser desterradas porque todavía lastimosamente hay algunos asambleístas que no se han comprometido ni con la asamblea, ni con el país, ni con sus provincias, que son las que lo eligieron, Dani. Nos hacen llegar a nuestro WhatsApp una pregunta con respecto a una actividad de la asamblea y tiene que ver con la situación del excontralor Pablo Celi y la situación del juicio político. No sé si usted nos puede ampliar más sobre esta situación, sobre la votación que se dio y sobre los efectos que esto puede traer. Sí, mira, efectivamente Pablo Celi fue contralor subrogante de la Contraloría General del Estado. Esta institución tiene la obligación de precautelar, de cuidar los bienes del Estado. Lastimosamente no lo hizo así
y hay serios o claros indicios de que se benefició de ese cargo y de que él y su círculo cercano se enriqueció desvaneciendo glosas. ¿Qué significa eso? Que cuando una institución está siendo investigada por actos irregulares, él desvanece esa investigación, es decir, la frena o dice no, no hubo nada malo ahí e impide que los que cometieron el acto de corrupción repongan ese dinero. Entonces, a cambio de eso, él recibe cantidades de dinero y sus familiares también. Eso fue muy claro y nosotros como Izquierda Democrática censuramos esa acción. Y nosotros como Izquierda Democrática en la Asamblea Nacional propusimos en el Pleno de la Asamblea que continúe el juicio político y de que el señor Pablo Celi sea censurado. Las grabaciones o las transmisiones del Pleno son públicas, ustedes pueden revisar. El asambleísta Alejandro Jaramillo fue quien en el Pleno de la Asamblea manifestó que el juicio político debe continuar o mocionó que debe continuar y tuvo una votación absoluta, unánime, todos, incluso los otros dos asambleístas de la provincia del Carchi también votaron a favor de la moción de Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática para que se continúe con el juicio a Celi y posteriormente, eso fue un miércoles y a la siguiente semana, el día lunes, Pablo Celi fue sancionado. Si nosotros como asamblea no damos muestras de que hay que actuar de esta manera y de que no puede quedar en la impunidad los actos de corrupción, entonces, ¿quién lo hace? Somos nosotros quienes estamos en la Asamblea para fiscalizar los que debemos asegurarnos que todos los funcionarios públicos cumplan con la ley. Muchas gracias, economista, por esta información que nos da y nos aclara la situación de lo que se vive en la Asamblea. No sé si hay algún tema más que queramos tratar en esta ocasión, economista. Bueno, Dani, el día de hoy y los próximos días vamos a trabajar de manera ardua en el tema de la proforma presupuestaria. Es un tema que nos preocupa. Hay que fortalecer a los GATS, hay que fortalecer a las juntas parroquiales, a las alcaldías, a las prefecturas, para que cuenten con los recursos necesarios y puedan hacer un excelente trabajo en sus territorios. Es la única forma de luchar contra el centralismo. Muchos recursos, millones de dólares se quedan en las grandes ciudades y muy poco llega al campo, a las provincias fronterizas, a los cantones que están más alejados. Y yo tengo la plena convicción de que hay que fortalecer a las juntas parroquiales, alcaldías y prefecturas, porque es la única forma de garantizar que esos recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos lleguen a todos los rincones de la patria para generar el desarrollo que tanto necesitamos. Adoquinados, alcantarillados, espacios deportivos, carreteras, canales de riego, todas esas herramientas que van a permitir potencializar el área productiva de las ciudades y del campo y todas esas obras que necesitamos para tener una vida más digna. Por lo tanto, los gobiernos locales deben ser fortalecidos para cumplir con ese rol. Nosotros permanentemente estamos luchando para que puedan tener el presupuesto que necesitan y que merecen estos territorios. Hoy día, aparte de que les han bajado el presupuesto, también el gobierno central tiene grandes deudas con las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales y no se les ha cancelado. Todo eso va en contra del bienestar de nuestros territorios y nuestra lucha permanente será fortalecer a estas instituciones, Dani. Un saludo afectuoso a toda la provincia del Carchi, un saludo afectuoso a los julianos, a los tulcaneños, a todos los que escuchan tu programa. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, economista. Pues esperamos que continúe con su trabajo y como siempre, las puertas de Radio Latina se encuentran abiertas para que todos den a conocer información sobre las actividades que se está realizando. Esperamos nuevamente tenerlo por nuestra señal para conocer más sobre la actividad de su comisión y de la Asamblea en general. Muchísimas gracias, Dani. Hacemos una pequeña pausa por la señal de Latina 96.5 FM y continuamos con más información. Continúe en sintonía de su estación favorita. En FM Latina hacemos un alto.